Hello, hello, hello. Bienvenidos a una parte, no sé qué número va, de Tell Me Why. Hago esta intro desde aquí porque mi esposo está usando el micrófono con el cual grabo las intros. Pero bueno, tengo este micrófono y estos audífonos para grabar el audio, la intro así. Así que ya saben, si les está gustando estos videos, denle like, suscríbanse, comenten cuál fue su parte favorita de esta parte, de este capítulo, que ya no sé por qué parte voy. Y bueno, empezamos de una. Le voy a continuar. Ya se me está yendo la voz ronca, por cierto, no quiero que se me vaya, pero bueno, vamos a ver por dónde vamos. Tomé mi 06 de la cajuela y apunté. ¿Disparaste? Sí, ¿Por señor. qué volví aquí? ¿Qué? ¿Que estaba cerca de Cristo? ¿Qué hago aquí? Y así que Ah, vine a sí, vamos a buscarte. interrogar a Mira, yo Tessa. digo que si Dios te da limones, debes hacer limonada. Sí, eso no es Limonada. precisamente... Tengo un alza en la cajuela y ¿Qué mi coño? permiso para cazar bisontes en el bolsillo. ¿Qué hace mi hermana por allá? Pero son prácticamente lo mismo, ¿no? No lo hace correcto. Bueno, no me di cuenta de que estaba hablando con un Yo de maldito chismosa Dios. escuchando lo que están hablando. Ah, ¿qué hay que hacer? No me acuerdo. Vamos a hablar con mi hermana. Hola. Toda recha ahí. Hermanita. Bugueada. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Tiras de dulces? ¿Y qué es eso? ¿No sabe que es una tira dulce? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Hola, señor. Michael, creo que se llamaba. Ustedes dos no pueden mantenerse lejos, ¿eh? Tristemente. Buscamos a Tessa de nuevo. Se fue hace como media hora. Ay, Dios mío. Lo siento. ¿Dónde está ocupado? ¿Tom está ocupado? Ha estado en la oficina toda la mañana, así que quién sabe. Pero es Tom, ¿Y ese así no que es Tom? probablemente puedas interrumpirlo sin problemas. ¿Sabes si Tessa volverá pronto? Ni siquiera sé si va a volver. Nadie me dice nada. Ve, como ella es triste. Yo, para eso no se preguntó. Pero este señor no es Tom. Entonces, ¿para qué le pregunté si estaba ocupado? Si está ahí. ¿Estás de compras? Estoy buscando a Tessa. Estoy buscando a la mujer encargada del lugar. ¿La esposa del tendero? No, no la he visto. Ah, no. Este es el que me conseguí en el bote, en el ferry. Sobre tu cuento de cacería. Escuché que estuviste cazando alces fuera de tu área permitida. No es asunto tuyo, ¿verdad? Oye, no te denunciaré, pero está fatal que hagas eso. Creo que es hora de terminar con tus compras e irte, amigo. Sí, eso haré. Yo pensaba que me estaba regañando a mí. Yo iba así, o sea, él es el que hace cosas ilegales y me regaña a mí. Está bien, señor, no pasa nada. Pero no lo vuelva a hacer. ¿No ibas a trabajar en el restaurante hoy? No, cambié turnos porque quería dormir un poco. Pero al parecer también me cambiaron el horario de la tienda hoy. Michael, ¿por qué siempre terminas con turnos dobles? Porque soy demasiado cool como para fijarme en los horarios. Te vas a morir por trabajar tanto. Sí, bueno, en realidad no puedo rechazar el dinero. Ese depósito de seguridad va a ser una pesadilla. No tengo idea de cómo voy a reunir mi mitad. Puedo vender mi sangre, ¿no? ¿Te preocupa la casa? Un poco. Y tuve que rechazar una cita con el único posible comprador que hemos encontrado. Amiga, qué bueno que siempre estoy tomando turnos extra. Ay, sí, quéjate ahora. Erga. Nos vendría bien eso en la casa. ¿Y por qué no lo agarra? Bueno, vámonos para el coño si no está la señora. Vamos a tocar, a ver. Puede pasar con confianza.
Barme limpiecita como un sol. ¿Soy yo? Limpiadora, vos das más. Que desmancha más. Que limpia más. Ya no me acuerdo. Hola. ¿Qué quieres decir? Tenemos suficientes firmas. El atraso de la construcción nos dio tiempo para decidir el siguiente paso. Bueno, ¿por qué no nos reunimos con la Fundación de Vida Salvaje de Alaska? Podemos ver si nos apoyan. Mira, Harold, tengo que colgar. Retomamos esto en la reunión. Tengo que salir pronto de aquí. Hola. Hola, Tyler. ¿Puedo ayudarte? ¿Cómo te hablo? ¿Por aquí? Aquí. Hola, espero no sea un mal momento, pero ¿está Tessa por aquí? Tuvo que salir por un asunto familiar. Supongo que yo no te puedo ayudar, ¿cierto? Sí, tal vez, de hecho. Estábamos en la estación de policías y le echamos un vistazo al archivo del caso de Mary Ann. Ok. Voy a hacerme la loca. O loco. ¿Por qué fue Tessa esa noche a la estación de policías? Los estaba buscando a ustedes dos, para asegurarse de que estaban bien. Cuando supo lo que había pasado, estaba destrozada. ¿Cómo se enteró tan rápido? No recuerdo quién la llamó, pero tú sabes cómo es. Ninguna noticia viaja más rápido que un secreto. Todo el mundo lo sabía 5 minutos después de que Brown iba en camino. ¿Por qué estaba Tessa en la estación? Yo no se lo había preguntado ya. Bueno, ya, le voy a decir. Ya que me da la opción. Tessa denunció a Mary Ann ante servicios sociales. ¿Lo sabías? Vagamente. Pero no me involucré. No pensé que tuviera algo que agregar. ¿Nunca pensaste mencionarlo? Pensé que se iba a enojar. Bueno, no estoy seguro de cómo habría surgido algo así. Y no quiero echarle limón a ninguna herida. ¿Y qué hay de ayer que estábamos en la tienda preguntando sobre eso? Eso era entre Tessa y ustedes. Intento mantenerme lejos de los asuntos de los demás. Bueno, te entiendo. O bueno, Ok. Gracias. Mira, lo siento si sentiste oposición por parte de las personas de aquí. Por decirlo bonito. Allison, lo sabes mejor que nadie. Pero la muerte de tu madre dejó una cicatriz en esta comunidad. Y no quiero decir que pasamos por algo similar a lo que ustedes pasaron. Pero era un cruel recordatorio de los límites de la confianza. sí. Bueno, si queremos superar los límites de la confianza, todos enfrentemos lo que sucedió. Y eso quiere decir ser completamente honestos. Todos tenemos que encontrar la paz, chicos. Solo que para algunas personas es más difícil hablar del pasado. Bueno, avísenme si tienen más preguntas, ¿de acuerdo? Hey, ¿Sí? me pediste que te recordara no llegar tarde a tu reunión, así que no te tardes. Sí, estaré en camino en un minuto. Así que, muchachos, ¿había algo más de lo que querían hablar conmigo? ¿Has escuchado algún rumor sobre nuestra madre? ¿Cómo? ¿Quién podría ser nuestro padre? No soy exactamente un chismoso. Su madre era cercana a pocos hombres, pero si alguno era su padre, yo no lo sé. Pero, miren... lo siento. En serio tengo que irme. Pero por lo menos habló más que Tessa. Michael, ¿podrías terminar con el almacén y cerrar? Por supuesto, ¿qué pasó? ¡Nos vemos! Qué faso. ¿Quieren ayudar a un hermano pasando la tarde aquí trabajando gratis? ¿Por qué no? Vinimos a hablar con Tessa y ella no está aquí.
Ella está en el cementerio, visitando a sus padres. Oh, Ah, Oye, ¿sabes qué? Ya. ¿Por qué no me ayudan a cerrar la tienda y luego podemos irnos juntos? Quiero visitar a mi tío. ¿no podemos solo esperar a que regrese? Y no tengo muchas ganas de ir a ese lugar. Allison, no hay que visitar su tumba. Voy a empezar con el almacén. Tyler, ¿me alcanzas? Sí, claro. Dame un segundo. ¿Qué? ¿Qué? Otra vez. ¿De dónde vino esa pregunta de nuestro padre? Solo he estado pensando quién podría ser. Y si sabe algo que pueda ayudarnos a resolver todo. ¿Por qué? Él no fue parte de nuestras vidas. Además, Mary Ann siempre dijo que nunca tuvimos un padre. Bueno, quizás se llamaba María, pero no creo que fuese candidata para una concepción inmaculada. Wow. Al parecer está mi padre por aquí. Sería interesante saber qué coño pasó con mi padre. A ver si puedo entrar aquí y a ver sacar algo. Creo que tengo que ir con Michael. Oh, está abierto. Muy bien, ya conté aquí. Pero necesitaré revisar algunas cosas. No es algo complicado. Tengo esto en mi bolsa. ¿Ah, sí? Porque eres así de bueno, ¿eh? Es una broma. No sé por dónde empezar. ¿Qué hago? Vamos a empezar con una fácil. Ve a la parte trasera y dime cuántas latas de salsa de tomate marca Molto Bene nos quedan. Molto Ay, ay. bene. Luego la yayay. ¿Eso será así en italiano? Ah, quiero inspeccionar. Ah, ¿Por qué te ríes? me estaba acordando de cuando Allison y yo abrimos una bolsa de harina y nos la lanzamos a la cara. Lo llamamos una pelea de nieve en verano. Hicimos un desastre enorme. Mary Ann Me estaba imagino. furiosa. Me pregunto qué habrá en la caja. Pues no sé. Sabes, cuando lo piensas, el cristal es solo arena torturada. Torturada. ¿Te has estado drogando, Tyler? Yo creo que sí. Torturada. Torturada. Nos vendría bien eso en la casa. ¿Helado? ¿Por qué estoy aquí parado viendo esto? No sé. Quizá debería tomar un poco para Allison. ¿Qué es eso? Ni puta idea. Pero ni siquiera me deja agarrar, o sea. ¿Para qué coño? No, no es eso. Esa es la salsa, creo. Me pregunto qué habrá en la caja. ¿Por qué estoy aquí parado viendo esto? No, no es la salsa. A ver. ¿Eso será? Molto bene. Me pregunto qué habrá en la caja. No necesito nada de esto. Espera, déjame contar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más 6. 6 más 6, 12. 13, 14. Hay 14 latas de salsa de tomate molto bene. Ok, eso suena correcto. Oye, soy muy bueno en esto. Eso fue fácil. Necesito que me ayudes a contar las botellas de cloro. ¿En dónde es eso? ¿Y en dónde están exactamente? Pensé que tenías esto dominado. Muy bien. Te daré una pista. Tessa pone lo pesado cerca de la puerta, en los estantes de abajo. ¿De acuerdo? Creo que puedo trabajar con eso. Ok.
me pone a trabajar? No entendí. Eso es... ¿Por qué estoy aquí parado viendo esto? Nos vendría bien eso en la casa. Bueno, ya. Yo de... Ok, ya no lo voy a ver porque son cajas. ¿Qué es eso? Tomé esto en una fiesta una vez. No acabó nada bien. Pensaba que era un spray. ¿Alguna buena historia? Bueno, tal vez. Pero nada de lo que recuerdo tiene sentido, así que... Ay, Dios. Ay, eso es perturbador. ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Eso es una foto de un sacerdote con corazoncitos? Sí, ese es el sacerdote guapo que organiza los estudios de la Biblia Contesa. Ah. Para que conste, esa fue Allison. Estuvo enamorada de él durante años. Pero sí, es muy guapo. ¡Carajo! Sí. Lo recuerdo de cuando éramos niños. Es el padre Bautista. Sí, ahora tiene esa vibra de hombre mayor. ¿Lo ves? Sí, sí. Lo veo. No sé qué decir al respecto. He vuelto, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Es esa la rata almizclera sarnosa? Pues sí. Róbatelo. Sentarse. ¿Ya te cansaste? O sea, no me senté y me preguntó, ¿ya te cansaste? Dios. Ajá, voy por el pinche cloro. Chat. ¿Qué debería buscar exactamente? El cloro. Necesito saber cuántas botellas de cloro tenemos en ese estante. Hay vidas que dependen de eso. Vidas, Tyler. Wow, entiendo. Prometo no arruinarlo. Desapone lo pesado cerca de la salida. En los estantes de hasta abajo. Tengo miedo. Está loco para la verga. ¿Esto? No. No, no es eso. Lo pone No, hasta abajo. eso no quería Michael. Ah, la única comida procesada que Mary Ann nos dejaba comer. ¿Qué? Decía que era en su gusto culposo. ¿Qué es eso? A ver, cerca de la salida. O sea, ¿está fuera de esto? No entendí. ¿Y si está por aquí abajo? ¿Dónde está el cloro? ¿Dónde está el cloro? Simulador. Ahí está. Aquí abajo. A ver. Bleach 6. ¿6? Muy bien. Nada mal, Tyler. Nada mal. Cuidado. O sea, ya... Puedo quitarte el trabajo. Te lo regalo. ¿Qué sigue? Ven aquí y ayúdame con esto. O sea, él sabe cuánto hay, pero me pone a mí a hacerlo. No entiendo. ¿Y me vas a dar un beso? A ver. ¿Qué pasó? Necesito tu opinión sobre esta obra maestra. ¿Se supone que soy yo? Sí, por favor, mira el cabello. ¿Viene el clavo? Se ve hermoso. Honestamente, es hermoso. Ey, no te burles de mí. Para nada. Oh, bueno, quizá Ay. un poco, pero me gusta, de Ay, verdad. Dios. Bueno, ayuda a tener un buen modelo. Así que, ¿esto es lo que estabas haciendo mientras yo hacía tu trabajo? ¿Qué puedo decir? Soy multitareas. Oye, tú, multiusos. Cometiste un error aquí. El total debería ser 36. Oh, ¿cómo se atreve, señor? ¿Qué? No quiero que tengas problemas. Tienes razón. Estoy muy disperso hoy. Bueno, ¿quieres revisar algo más? Sí, una última cosa y seremos libres de este purgatorio. Dime. ¿Puedes contar cuántos muñecos de peluche tenemos en esa caja de ahí? Ok. ¿Y Teto?
no emocionarme por lo que acaba de pasar, pero bueno. No sé por qué creo que este muchacho lo vamos a tener que, o sea, que decidir entre mi hermana y yo quién se queda con él. Algo me dice que es así, pero bueno. Entonces, ¿Qué carajo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo veo 7 o 8. No, ya va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ahora cuánto 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dios. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que allá abajo hay 2 más. 11. te quedan como 11 en la caja. ¿Lo hice mal? ¿Michael? ¡Au! ¿Qué carajo? Ay, perdón. Era demasiado tentador. Esto es demasiado hermoso para ser verdad. Primera lección del antiguo arte del inventario. Nunca bajes la guardia. Ay, No papá. tienes idea de lo que acabas de hacer. El primero con 3 golpes confirmados gana, ¿va? Dale pues, tiráselo. Dale pues. ¡Oh, mierda! ¿Qué es eso? ¡Te tengo! Ah, ok, ya entendí. Vamos a cambiar. Ay, por favor, ¿eso es todo lo que tienes, Ronan? Solo espera, tengo una estrategia. ¿Así? Veremos. Dale pues. Asómate. ¡Bum! Un golpe más y fuera. Prepárate para sentir mi ira. ¡Wow! Eres lento. Ajá. ¿Este es un día normal de trabajo para ti? Normalmente no tengo acompañantes tan guapos aquí atrás. Ah, ¿entonces soy un acompañante guapo? Sí, bueno, no dejes que se te suba a la cabeza. Dios. Si no, puedo destruirte. Nena, que te voy a lanzar otro peluche. Dale pe. Dale pe. Dale pe. Dale pe. Dale pe. Ah. Me lleva, me pasé. Me lleva. Ajá, vamos para allá. Oye, ¿está bien que tiremos estos juguetes? ¿Qué? ¿No los van a vender? No, el proveedor escribió mal Becky. No podemos vender ninguno. Bien, Ok. si no hay pena no hay delito. ¿Dónde estáis? ¿Quién está bajando la Toma. guardia ahora? Ay, papá. Alison se jodió. ¡Oh! Oye, ese coñazo. Hermano, eres lindo. Nunca Te le dije pegues el a alguien brazo con de lente. Bueno, nunca cometeré ese error de nuevo. Ok. Necesito terminar esto del inventario rápido. Tu hermana tal vez ya terminó. Toma. Vamos al rincón de los chismes. ¿Al qué? Allison y yo nos sentamos en ese sillón y le pusimos así. Ah, Decime que muy vos no bien, tenéis nada claro. con mi hermana. Veré qué han hecho con este lugar. Ay, Dios mío, Señor. Ay, Dios mío, perdónamelo por lo que voy a hacer. ¿Quieto? Oye, ¿ves ese contenedor? Es para ti. ¿Ah? Es la trucha que atrapé ayer en el agujero de los buitres. Asado a la parrilla con mi mundialmente famoso adobo. Escabeche de renombre mundial. ¿Cómo ¿Qué? así? Considerado, en serio. Gracias. ¿Suena sorprendido? No, lo siento. No estoy acostumbrado a que las personas hagan cosas lindas por mí de la nada. Ay, Tenemos es que súper arreglar eso. chévere. Me cae bien el chico este. Obviamente hay que conocerlo más.
¿Que me vas a dar un besito? Sí, yo, bueno, ya no hay más nada que ver. Me siento. ¿Y eso lo pusiste tú? Me sorprende que Tessa te haya permitido colgar esto. Sí, lo odio. ¿Qué? Pero siempre y Es cuando que- no promueva es que- mi estilo de vida frente a los clientes, Oh, no dice nada. Wow. es que... Debe ser agotador pasar los días educando a estas personas. Esa es la cuestión. No lo hago. Abrir mentes en este pueblo sería un maldito trabajo de tiempo completo. Y el trabajo emocional no paga. ¿Te llegas a sentir visual aquí? ¿Has estado con alguien de aquí? Solo. Voy a preguntar ¿Te eso. llegas a sentir solo en Delos Crossing? Sí, a veces. Por eso siempre estoy en Juno, trabajando con la CJE, conociendo gente nueva. Tengo que hacer que las cosas sucedan para mí, porque nadie más lo va a hacer. Claro, te entiendo. Oye, espero que esto no sea muy personal, pero ¿has estado con alguien en Delos Crossing? Salí muy poco tiempo con un compañero en la secundaria, pero teníamos que mantenerlo en secreto. He estado con algunas otras personas, pero esas cosas son complicadas aquí. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez has estado con un chico? Es decir, asumiendo que te gustan los chicos. Supongo que eso hice. Es verdad, me gustan los chicos o las chicas. Que conocí a la persona correcta. Nunca he estado realmente con alguien. Supongo que estaba muy ocupado procesando mi trauma o lo que sea. Pero si conociera a un chico que me gustara, Si le quién gustan sabe. los chicos, si le gustan los chicos. Como sea. Y... terminé. ¿En serio? ¿También te gusta Duplex Duo? Sí, Allison me lo enseñó. Se suponía que iríamos a ver su show en Juno hace unos meses. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Has oído de las rocas lunares? Tomamos 2 antes de ir al show y eso fue todo. Nuestros pies no encontraban el suelo. No fue nuestro mejor momento. ¿Se drogaron o no sé, se embriagaron? Entonces, ¿crees que Tom tiene las habilidades para ser el alcalde de Delos Crossing? No lo sé. El tipo es lindo y creo que no tan incompetente. Pero en realidad no importa. Un voto por él es un voto por Tessa. Ella será quien se haga cargo. ¿Es un jefe buena onda? ¿Buena onda? Estoy seguro que no es una palabra que alguien haya usado para describir a Tom tostada de leche. Pero es bueno. Digo, no es el peor jefe que he tenido. Ok. Supongo que no eres gran fan de Tessa. Sí, ¿has visto que cada vez que pongo volantes para algún evento queer, ella accidentalmente los cubre? ¡Oh! ¡Es queer! ¿En serio? ¿La has confrontado por eso? Nah. Agacho la cabeza y cuento los días para ir a Juno. Sí, debe ser difícil. Lo es. Pero Sí. en este lugar, sobrevivir ya es una forma de protesta. Mm. ¿Qué hay de las políticas de Tom? ¿Qué opinas sobre las políticas de Tom? Sorprendentemente tiene un par de posturas audaces. Sí, como sus reglas sobre las armas. Tengo que admitir que me impresiona que esté presionando con eso. Exacto. Pero no estoy completamente seguro de cómo me siento sobre eso, para ser honesto. ¿En serio? En serio. Hablando de historia, que el gobierno le quite armas a mi gente no ha resultado para nosotros. Ah, sí. Nunca lo había pensado así. O sea, ¿le quita las armas a las personas gay? No entiendo. Ok, ¿Qué es esto? ¿es el oficial Brown? Sí. ¿Son parientes o...? No, pero de la misma tribu. De la misma tribu. ¿Qué tribu? Tribu del pulpo, fracción del cuervo. Muy bien.
Entonces, ¿qué tan cercano eres con los de la tribu? Sí, somos bastante cercanos. Digo, estamos como todos regados, así que no esperaría que todos me conozcan bien, pero siguen siendo familia. Era muy cercano a mi tío William, hasta que murió. La tumba que quiero visitar es la suya. Ah, sí. Claro. ¿Es el oficial Brown? Va a preguntarle, ¿qué opinas de ¿Y él? qué opinas de él? Es un tipo bastante decente, considerando todo. Considerando todo. Como que él sea policía y todo. Es decir, es bueno ver a alguien del clan logrando cosas. Y él se preocupa por la comunidad. ¿Necesitamos a alguien como él? Ah, bueno, sí. Vamos a hablar. Tengo que decirlo, es muy extraño por fin conocer al otro Ronan. ¿Hablas del primer Ronan? Yo nací primero. primero, ¿sabes? ¿En serio? Allison me dijo que fue ella. Bueno, en realidad nuestra madre nunca nos dijo, pero era yo. ¿Y por qué es tan extraño ¿Él es conocerme? mayor? Porque ¿O sos es solo gemelo? que escuché a Allison contar tu historia tantas veces. Me contó todo sobre ti. Ay, se enamoró. Fireweed, tu transición. Espero que no haya problema, por cierto. Sí, está bien. Ella preguntó primero. Sí, me imaginé. Esa chica es minuciosa y te quiere como loca. Lo sé. Así que Mi hermano sí. me quiere. Tal vez fuiste la primera persona en saberlo, además de Allison. Me da gusto que hayas confiado en mí. Y es increíble por fin conocerte personalmente. No estás nada mal. ¿Qué dicen? ¿Le coqueteo o no le coqueteo? ¿Tú tampoco estás mal? Intento no estarlo. En especial con hombres que quiero impresionar. Así que hablaba en serio cuando dije que te mudaras a Juneau con nosotros. Sí, ya sé. Ah, Tengo una comunidad. Podría ser tuya. encajar. Eso es un concepto. No tienes idea de cómo puede salvar tu vida una familia elegida. Muchas veces te sacan de momentos oscuros. Entiendo. Hey, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Dime. ¿Por qué te importa tanto que me mude a Juneau? Mira, como dije, quiero conocerte. Es porque soy fascinante, ¿eh? Ay. Honestamente, sí. Puede que seas único, Tyler Ronan. Bueno, en serio, Michael. Yo también creo que eres increíble. Lo mejor de lo mejor. Ay, cállate. Ya No, va. Tengo cumplidos que cagué? son mucho mejores que ese. Pero no puedo abrir con el mejor. ¿Está bien? La Así cagué. podré empezar a conocerte mejor. La cagué. ¿Seguro? La cagué. Si eso es algo que pudiera ¿A interesar. mi hermana le gustaba? Puede ¿O ser. qué? Sí. Ay, no. Ah, hola. He estado parada en este mostrador durante 1 hora esperando que ustedes dos tontos vuelvan. ¿Listos para irnos? Ujú. Creo que hemos hecho tanto daño como podíamos aquí atrás. Sí. Vámonos. Creo que la cagué. No. Pero ella nunca dijo nada que le gustaba. O sea, si me hubiese dicho yo no hacía nada. Pero bueno. ¡Oh! Mira cómo se están mirando. Llegamos. Gracias por darme un aventón. No hay problema. ¿No podemos llevarte de vuelta? Nah, Ahora tengo sí. ganas de estirar las Ahora- piernas. ahora un besito. No está lejos. Y bueno, el viento no se enlata. Muy bien. Ese seguro está en la tumba de sus padres. No está muy lejos de la entrada. Busquen un enorme árbol torcido. Seguro lo ven. Voy a ir a ver a mi tío. Suerte. En serio. A ver, ¿por qué se enojaría mi hermana si él es queer? No sé. Un momento, chicos, voy a orinar. Te ves muy asustada. Esperen. La verdad nunca me han gustado los cementerios. Especialmente después de... Ya
Te prometo que después podemos descansar en la casa, ¿sí? Me lo voy a orinar. El cuarto huele puro a café. Ajá, ya voy, hermana. Primero quiero... Ah, me asustaste. Tyler, Ah. Ah, bueno. Ok. El árbol torcido. ¿Qué dice aquí? Yo nunca quise regresar aquí. sí, ya somos dos. Mm. Oye, las Ah. tumbas están ahí atrás. Joder. Entonces, ¿alguna vez regresa? Shh, baja la voz. Mejor. Mucho. ¿Por qué la gente siempre siente que tiene que susurrar en los cementerios? No lo sé. Tal vez sea por copiar a los demás. ¿Qué? Lo que hace la mano, hace la atrás. Sí. En fin, ¿y regresaste después del funeral? No, nunca tuve por qué hacerlo. Afortunadamente. Yo. Joder. Mamá, ¿por qué siempre venimos aquí? ¿Qué te molesta? No, solo es extraño porque no conocemos a nadie aquí. Digo, excepto a la mamá de Eddie. Nunca hace daño pasar a saludar. Porque están muy solos. Así es, cariño. Y a veces, incluso cuando no puedes verlos, ellos se quedan contigo. Aquí. Siempre aquí. Mamá, Siempre. Ella nos amaba mucho, pero a veces es como si amarnos le doliera. ¿Crees que en realidad solo tuviera miedo de perdernos? Tal vez. Sí, No pero sé. no lo sé. Es decir, los padres tienen miedo de perder a sus hijos. Ah, el árbol torcido. ¿Qué pasa? Bueno, aquí está el árbol torcido, pero no está Tessa. Busquemos la tumba de sus padres por aquí, para asegurarnos de que es el lugar correcto. ¿Crees posible que Michael lo haya recordado mal? Bueno, he hecho inventario con él antes, así que sí. Intenta de nuevo. Perdido en el caos de la historia. ¿Qué significa eso? No estoy segura. Michael debería saber. No he tenido suerte. ¿Tú? Nada. ¿Qué es eso? Espera. Michael dijo que estaría cerca del árbol torcido. Ah. Bueno, vamos a seguir buscando entonces. Ya sé. ¿Por qué suena tan conocido? Jassy Trucking. Transportaba madera para el aserradero. Ah, sí. Y siempre hacía sonar la bocina por nosotras. Se murió. Esto puede tomar un rato. Pues sí. De León. ¿Esa es? No me digas que ya se fue. Ah. Hola, señor Águila. Vamos. Ya es hora. ¿Y ahora qué?
Pueden tomar mi mano si quieren. Yo puedo caminar sola. Será rápido, ¿sí? E iremos por comida. El día del funeral. Apenas lo recuerdo. Probablemente sea lo mejor. No creo que ninguno de los dos tenga muchas ganas de revivir lo que sucedió detrás de esa puerta. Así que... Sé que dije que no teníamos que visitar su tumba. Pero parece ser lo correcto. Sí, exacto. ¿Y dónde está? ¿Serán esos que están allá? ¿Cuándo falleció el tío de Michael? El año pasado. Fue muy duro para él. Ah, está muy Todavía lo sufre. Oh, hola. Tanto tiempo sin vernos. ¿No quieres compañía? Adelante, pónganse cómodos. Siéntate. Entonces, ¿cómo... ¿Es un mal momento? ¿Contigo? Nunca. No se preocupen por mí. Hagan como que no estoy aquí. Oye, veo tu fea cara todos los días. Ya pasaste de moda, señorita. Me lastimas. Profundamente. Entonces, ¿les puedo ayudar de alguna forma? Ay, Dios. Si es verdad, ¿por qué le hice así? Sobre este lugar. ¿Y cómo era tu tío? Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Ubicas a ese abuelo gruñón de todas las novelas? El que escribe en el teclado como Tiranosaurio Rex y nunca deja su sillón. Ah. Teclado como tiranosaurio Rex. Creo que me lo imagino. No, aún no. Tan gruñón como era, no existía alguien tan dulce como él. Oh. Era la clase de persona que te aceptaba por quien eras en ese momento, incluso si no estaba de acuerdo. No hay muchos así. Tú y tu tío eran muy unidos, ¿no? Por supuesto. Lo hacía reaccionar sin intentarlo. Mi familia es clinky tradicional. Pasé más tiempo con mi tío que con mi padre. Fue la primera persona en probar todas mis recetas. Antes que Allison. Creo que debería agradecerle al tío William por salvarme de engordar. Me ofrezco para probar. Si necesitas un catador, yo me apunto. Como si tuvieras opción. Planeo usarlos a ambos para retroalimentarme toda la carrera. Acepto. Siempre y cuando no haya algo tan arriesgado como ese salmón Clinkit con pimienta y azafrán. No puedo prometer eso. El que no arriesga no gana. Aplica doble para la comida. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta sobre este lugar? Dime. ¿Cuál es la historia detrás del monumento Tlingit? Que los recuerdos de los seres queridos que se han ido nunca se pierdan en el caos de la historia. Ese fue mi tío William. ¿Perderse en el caos de la historia? Bueno, digamos que tú querías una sala para una escuela o una carretera y no te importaba la ética. Fácil, solo desenterrabas a tus ancestros. Eso pasaba muchísimo. Ay, qué patanes. Sí. ¿What? Y todavía pasa, pero no tanto. Tenemos que agradecer eso a los mayores. Ya te dejo de molestar. Pues aquí estoy por si te da curiosidad que hayas mencionado cómo se veía tu hermano antes de llegar al pueblo. Solo pensaba en darte una sorpresa. Oigan, sí saben que puedo escucharlos, ¿verdad? Tápate las orejas, los adultos estamos hablando. En fin, amiga, yo sé que ya están en eso, pero no dejes que te afecte. Juno va a parecer muy aburrido después de todo esto. Ay, aburrido suena tan bien en este momento. ¿Ver programas terribles sin parar mientras mi increíble compañero de cuarto cocina algo delicioso? Sería el cielo. ¿Comida deliciosa por declaraciones de impuestos? Trato hecho, señor. ¿Y ahora qué hago? Tengo que buscar la tumba de mi madre.
¿Tú recuerdas dónde está? No. Y solamente recuerdo ver el agua durante su funeral. O sea, está por allá. Allison, por favor. ¡No voy a ir! Allison, regresen. Sí. Cualquier esperanza de que esto fuera a ser más fácil se esfumó. Al menos esta vez nadie me está enviando lejos. Te voy a tomar la palabra. Después, tú y yo tuvimos nuestro momento en ese tótem, ¿cierto? Me pregunto si podríamos ver eso. No hace daño intentarlo. ¿Momento? No voy a dejar que te lleven. Voy a decirles la verdad. Lo juraste, Allison. Voy a estar bien. Por favor, no te preocupes por mí. Sé que debería estar superando esto de Brown, pero ojalá me hubieras visitado tanto como dijiste. Sí, yo también, pero... Mira, yo no hice ninguna promesa ese día. Tú lo hiciste. Mira. ¿Qué? Todos creen que tú la mataste. Eso no es justo. Yo voy a estar bien. Tienes que cuidarte a ti misma ahora. Oh, ¿Ves? Es posible, pero no lo creo. Bueno, sí, lo sé. Pensar en eso me ayudó a sobrevivir el resto del año. Pero Volveré pronto, ¿sí? Lo prometo. Volveré pronto, ¿sí? Lo prometo. voy a ir a verte cada semana y hablaremos con nuestra voz diario. Pero voy a ir a verte cada semana y hablaremos con nuestra voz diario. Pero voy a ir a verte cada semana. Volveré pronto, ¿sí? Lo prometo. Y hablaremos con nuestra voz diario. Volveré pronto, ¿sí? Lo prometo. El jefe Brown te va a cuidar. Vamos a estar bien, ya verás. ¿Vienen? Ya va a empezar. ojalá que vaya. Lamento que me haya Eso. tomado tanto regresar. Estaba tan atrapado en todo que yo... En verdad no tienes que explicarlo. Ahora entiendo por lo que estabas pasando. ¿Alguna vez vas a dejar que termine mis oraciones? Tal vez algún día, pero hoy no. Dios. Muchas veces tenemos que doblegar por las personas que queremos. ¿Crees que Bola de Nieve todavía viva ahí? Los búhos nevados suelen vivir como 10 años. Oh, Verga. descansa en paz, Bola de Nieve. Carol Brown. Este punto me parece conocido. Ay, 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 un momento. Da. A ver. Porque yo era por la mamá de Brown. Vaya, olvidé lo mal que lo tomó Marianne cuando la mamá de Eddie murió. Bueno, solo teníamos 4 años, pero sí. Perdió a una de sus únicas amigas. Siempre estaba contando cómo nunca hubiera encontrado un lugar en Delos Crossing si no fuera por Carol. ¿Tú crees que su muerte haya causado el, ya sabes, de Marianne? Definitivamente no ayudó, pero no. Eso fue años después. Cerca del agua está la tumba de mi mamá. Tai, ¿Qué? Es aquí, ¿cierto? sí. Creo que necesito un segundo. Bueno, Voy a echar un vistazo, ¿sí? No me tardo. Sí, está bien. Ah, no. El de ella no. ¿Por qué no lo puedo recordar? ¿En dónde está? ese.
64. Allison, Esa es su... ¿qué demonios te estaba pasando? ¿Qué? ¿Se rompió? ¿Por qué no dijiste nada? Nosotros éramos tus duendes. Tenías que hacerlo todo sola. Dios. Qué fuerte. Tessa, ¿Está Tessa ahí? Chicos, yo no esperaba verlos. ¿Qué están haciendo aquí? ¿qué estás haciendo aquí? Tal vez te sientes un poco culpable. Después de que morimos, las tumbas son lo único que queda para recordarnos. Dejar que la suya se caiga en pedazos sería cruel. No soy una persona cruel. Cruel como para denunciar a nuestra madre. Yo quería protegerlos. Mary Ann se estaba poniendo cada vez peor. Tenía miedo de que si las cosas seguían por ese camino, entonces un día... ¿Terminaríamos muertos? No lo volveré a hacer. Me niego a hacerme responsable por sus decisiones. Mary Ann estaba bien hasta que la reportaste. ¿Bien? Vivió de la caridad durante años. Hay un número limitado de veces que puedes llegar drogada a una generosa oferta de empleo. Asumiendo que te presentas. Al final, ella se aisló de todos completamente. Se quedó sola y sin opciones. Nos tenía a nosotros, hasta que amenazaste con que nos llevarían. No podía dejar que los arrastrara con ella. Los estaba haciendo robar, por Dios. Su madre nunca quiso ser parte de esta comunidad. Siempre pensó que era mejor que el resto. Una pequeña niña consentida jugando a la princesa en el bosque. Si se hubiera asentado con alguien en lugar de andar por ahí con hombres casados. ¿Qué? Pregúntenle a Sam Gansky lo mejor que hubiera sido la vida para todos. ¿Espera qué? ¿Qué? Ay, Dios. ¿Qué pasó entre ellos? No estaba pensando. Por favor, olviden que dije algo. Tessa. Ella sabía mucho. Solo sé que lo que haya sucedido, Laura dejó a Sam por eso. Pero no debí haber dicho nada. Prometí que no lo haría. Lo siento, chicos. Pudiste haberlo hecho mejor. Hiciste lo que tenías que hacer. Yo creo que lo pudo haber hecho mejor. Entiendo que Mary Ann no te dejaba ayudarla. Pero tenía que haber otra forma de lidiar con ello. En especial si estaba teniendo una crisis. Pues sí. Sí, tienes razón. Había otras cosas que pude haber hecho. Cosas mejores. Yo sé que he cometido errores. Lo único que puedo hacer ahora es decir que lo siento. Si pudiera devolverles a su madre, lo haría. No merezco que me perdonen, especialmente tú, Tyler. Pero si hay un lugar para mí en sus vidas, me gustaría estar ahí. Ay. Tengo que saber algo primero. ¿Estás bien con quién soy? He estado Tengo miedo. pensando en eso desde que regresaste a casa. Creo que mi vida ha sido mejor por haber seguido la palabra de Dios. Pero bueno, también creo que no siempre entendemos lo que nos está diciendo.
Yo recé por una guía. Y al verte parado aquí, frente a mí, un joven tan fuerte y considerado, creo que tengo su respuesta. Eso significa mucho. Gracias. Bueno, gracias. Tessa, sé que los últimos días las cosas han estado tensas. Estoy lista para reiniciar si tú lo estás. Pero la verdad es que no depende de mí. ¿Tyler? Vamos a dejar las cosas en paz. Ya no quiero perder a nadie. Y si no podemos dejar que la gente crezca, bueno, ¿qué clase de oportunidad tenemos? Gracias. A ambos, chicos. No sé toda la historia de su madre, pero era obvio que era muy dolorosa. Ella siempre decía que ustedes eran lo único bueno que le había tocado. Voy a intentar aún más perdonarla. Ojalá Perdonar. también puedan. Si van a estar en el pueblo mañana, ¿pasan por el café? Yo invito. ¿Habrá pastel de coco en el menú? ¿Sabes? Creo que puede que sí. Entonces los veo mañana. Ahí estaremos. Ánimo. Eso sí fue algo, ¿eh? Sí que lo fue. Ya me había rendido con ella. Pero supongo que a veces la gente cambia. Ya sé. Me siento como toda una tonta. Apuesto que Tessa está pensando lo mismo. Sí. Mi primer día de vuelta en la oficina va a ser realmente incómodo. Estoy seguro que ambas se las arreglarán para no volver a hablar sobre hoy. Exacto. Súper incómodo. ¿Me siento? No suena nada mal, ¿eh? Sí. Ahora entiendo por qué ponen los cementerios en lugares lindos. Les quita un poco de dolor. Escucha. Sé que ha sido difícil. Estoy muy agradecido de que hayas estado conmigo. Firewood fue increíble. Pero no había nadie realmente conmigo, ¿sabes? Solamente tú. Bueno, hermanos y hermanas, ¿no? Pero has sido mucho más que solo hermanos y hermanas. Es por eso que quiero agradecerte mucho. En verdad, no tienes que... Me salvaste la vida, Allison. Solo para que acabaras encerrado en Firewood el resto de tu infancia. Espera, ¿todavía te culpas por eso? No, fue decisión mía. Es solo que... Te robé la vida, Tyler. No. Y después la desperdicié por completo. Eso no es verdad. Estás por ir a Denali. Michael será un chef famoso. ¿Y yo qué estoy haciendo? Nada. Solo lidiabas como podías con lo que pasó, ¿de acuerdo? En cuanto resolvamos esto, venderemos la casa y tú te irás a Juneau. Vas a triunfar. Lo hace sonar tan fácil. No. Nunca la tuvimos fácil. Pero siempre salimos adelante, ¿no? Sí, tienes razón. Oye, donde sea que el guardabosques Tyler termine, será mejor que baje de las montañas para visitar a los citadinos de vez en cuando, ¿ok? Por supuesto. Como sea. Eso tardará en suceder. Tenemos tiempo. Ah, sí, por supuesto. Lo tenemos. Así que ahora supongo que conocemos la historia, ¿ah? Miren cómo Mary Ann atraviesa estaba la cansada chaqueta. de Delos y Delos estaba cansada de ella. Tal vez fue muy orgullosa, pero trabajó tan duro durante tanto tiempo y cuando llegó a su límite, no había nadie para ayudarla. Ni siquiera Tessa o Eddie. Estaba sola. Cuando escuchó que servicios sociales vendría ella... Se rindió. Pero, ¿matará a sus hijos? ¿En serio? No lo sé. Todavía se siente como que algo hace falta, ¿no? Sí.
Faltan cosas por descubrir. Nunca vas a entender lo que estaba pasando por su mente. Ni siquiera ella entendía. Tal vez siempre va a sentirse así. Aquí va a caer un palo de agua. En cuanto llegue al sillón me voy a quedar dormido. Mejor recupérate. Todavía tenemos que limpiar un poco antes de dormir. ¿Tenemos que hacerlo? Oye, a quien empaque más le toca el sillón grande esta noche. Mierda. Allison. Voy por el extintor. What the fuck? Es nuestra... sí, es nuestra casa. What the fuck? No sé por qué. ¿Será Sam? Tyler, ¿estás bien? Allison, granero. Quédate ahí. Yo lo hago. O dígame si es Michael. Dios mío. ¿Quién coño habrá sido? ¿Qué pasó? Había un tipo. Me golpeó en la cara con la puerta. ¿Qué tipo? ¿Cómo era? Ah, sí, es un hombre. No estoy seguro. No pude ver bien y estaba todo de negro. ¿Por qué alguien intentaría quemar nuestro granero? No lo sé. Pero... War. Todo está en el piso. ¿Pero qué ha pasado? Esa maldita puerta rota. ¿Lo dejó pasar? Ya, vamos a entrar. Así que Eddie te enseñó a apagar un incendio. No, yo aprendí sola. Puede ser que haya ¿En encontrado serio algo. tenía que romper todo? Ya. Esta lata de gas ya estaba aquí esta mañana. ¿No la buscó debajo de la alfombra? Sí. Genial. Más para limpiar. Ah, esta es la parte. Él muy patán incluso tiró los cajones. Por lo menos te salvaste. Ah, porque había dos puertas. ¿Buscó debajo de la alfombra? Ya va. Bueno, por lo menos nos dejó la chatarra. ¿Pero qué será eso? ¿Un carro? Ahora sí, vamos a ver. Sí que puso este lugar de cabeza. Vamos a ver qué es esto. ¿Eso es una caja debajo del granero? Sí, qué carajo. Creo que aquí comenzó el incendio. ¿Entonces estaba tratando de quemar lo que había adentro? Hay que revisarlo. Voy a quitar unas tablas más para llegar a ella. ¿Dónde podríamos conseguir una herramienta para hacer eso? Estas tablas están más nuevas que el resto. Esa esquina solía ser solo de tierra, para sus gallinas. Siempre estaba diciendo cómo iba a convertir este lugar en una verdadera granja. Pequeña casa en la tundra. Y ahora. ¿Eso es una caja debajo del granero? Sí, qué carajo. Creo que aquí comenzó el incendio.
¿Entonces estaba tratando de quemar lo que había adentro? No Hay empuje. que revisarlo. Voy a quitar unas tablas más para llegar a ella. ¿Dónde podríamos conseguir una herramienta para hacer eso? Ni puta idea. ¿Aquí? Este tipo iba con todo. Ese. Supongo que ahora sabemos cómo hizo el hoyo. Atrás, atrás. Estaré bien. Atrás. Bueno, solo conozco a una persona que decoraría una caja de almacenaje como esta. Marianne. Vamos a abrirla. ¿Qué es eso de ahí? Algún tipo de tallado. No estoy seguro de qué es. El del ojito. Oye, ¿Qué? ¿Ese? Ya. 3 dígitos. ¿Alguna idea? Marianne nunca fue una persona de números. Creo que solo tenemos que romper el candado. Debe haber algo aquí que podamos usar para abrirla. De preferencia algo que no destruya la caja. Mira, es el mismo símbolo. La guardiana de los secretos. Bueno, veamos si podemos encontrar algunos números. Ok. Ya lo vi. Eso lo logró. A ver qué dice. Mierda. Qué difícil. Este tipo trató de convencer a Marianne de abortar. Y ella quería tenernos. Supongo que ella no sabía qué clase de patán resultaría ser. Qué desastre. Era un señor casado. Eso es todo. ¿Qué carajo? Entonces, Marianne escondió una caja debajo del granero. Una caja llena de cartas de nuestro irresponsable padre. Puso todo el lugar de cabeza y no se llevó nada. Lo único que quería era esa caja. Y estaba dispuesto a quemar el granero para deshacerse de lo que había dentro. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? ¿Cómo sabía que eso estaba ahí? Ese tipo tuvo una aventura con Marianne y acaba de tratar de quemar la evidencia. Debe haber escuchado que estábamos haciendo la casa. Le preocupaba que la halláramos. Ya sé, yo no puedo quitarme el presentimiento de que lo he visto aquí antes. ¿Por qué ¿What? estamos viendo esto? No sé tú, pero yo no he olvidado nada sobre esa noche. Habría dicho lo mismo, pero algo se sintió diferente. Necesito ver el resto. Pero ya sabes qué sucede ahí abajo. Esa es la cosa. No estoy seguro de saberlo. Bien. Vamos. Quizá botas de trabajo. No sé, botas de pesca. Aquí me tropecé. El loco cazador.
aquí esa noche? ¿En el bosque? No, solo fue... Yo vi... ¿A quién carajo vi realmente? Oh, my God. ¿Era mi padre? Carajo, fue directo hacia eso. Sin paradas, sin vueltas, tenía una misión. ¿Qué tal, coño? ¿Había alguien allá? Sí. ¡El loco cazador! ¿Qué? No, eso... Ese fue el loco cazador. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Esa noche, yo ¿Lo pensé viste? haber visto al loco cazador en el bosque, pero supongo que era solo algún patán. Algún patán que solo se paró ahí y vio como nuestra madre me perseguía con una escopeta. ¿Crees que fue el mismo tipo? Tal vez. Digo, tiene que haber sido él, ¿no? Usaba la misma ropa de pesca. Sí, a menos que todos los que se quieren meter con nosotros estén coordinando su vestimenta. Y espera, él estuvo ahí antes, ¿verdad? Días antes de la muerte de Mary Ann. ¿Quizá? Espera, ¿sientes eso? ¿Qué? Sin titubear. Sabía dónde iba. ¿Qué siente? Ay, coño. Tyler, aquí no. Mamá discutió con alguien en el muelle, de nosotros. Tenemos que saber si fue el mismo tipo. ¿Qué tal si no es ese recuerdo? ¿Qué tal si es? Ya no pasaremos por eso. Tenemos que arriesgarnos. ¿Tenemos que? Alguien acaba de incendiar el granero. Sí, y eso quiere decir que nos acercamos a algo. No voy a ir a ese muelle. Solo una vez más. Solo una vez más, por favor. Siempre hay una vez más. Y cada vez que parece que ya terminamos con esto, aparece algo nuevo. ¿Y si así podemos descubrir quién es nuestro padre? Entonces vivamos nuestras vidas sin él como siempre lo hemos hecho. Por favor, necesitamos la verdad. Por ella. ¿Y qué si yo no quiero saber la verdad? ¿Eh? ¿Alguna vez consideraste eso? No. Solo presionaste y presionaste y... Tienes que asumir la responsabilidad que te toca por la muerte de Mary Ann. ¿Qué? ¿Cómo puedes decirme eso? No lo hice. Pero sí, lo hice, ¿verdad? Antes, a Eddie. Pero juro que no acabo de decirte eso. ¿Entonces ya no podemos confiar en nuestras voces? No lo sé. Allison. Vamos. Lo haré. Ya va. Es que yo aquí había visto algo. Y quiero ver si es eso mismo. Pues no aparece nada. No. O sea, no hay nada aquí. Pero por aquí tampoco hay nada. O sea, no hay nada que recordar por aquí. ¿Qué es eso? ¿Cómo llego hasta allá?
El rastro termina aquí. Parece que saltó hacia la barranca. En verdad no quería que supiéramos quién era. Bueno, nos ha estado evitando por 20 años. Así que... Hey, ¿hay huellas del otro lado? Sí, ahí debe ser de donde salió. Bueno, ya se fue. O sea, nos podemos ir para allá. Bueno, ahora sí, hermanita. A ver eso. Va a ser muy fuerte. Dale, 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 dale. ¡Auch! ¡Cuidado! ¡Te paraste en mi pie! ¿Escuchas lo que dicen? Cállate, que mamá no nos vea fuera de la cama. Te dije que eso sucedería. ¿Qué? Pero casi lo teníamos. Éramos nosotros. Viendo a Marianne pelear con un tipo. Concéntrate en él, ¿sí? No pienses en nada más. Lo intentaré. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¿Estás aquí para asegurarte que mantenga la boca cerrada? No te debo nada. Has estado un poco como loca últimamente. ¿Actuando como loca? Solo trato de sobrevivir. Si quieres asegurarte de que no haga nada desesperado, ayúdanos. Préstame dinero. Ay, papá. ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvo? No puedo, Tyler. Pero estábamos tan cerca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo siento. No puedo más. ¿Es todo? Te rindes, así nada más. Deja de presionarla. No puedes hacer esto. Dios Se lo mío. debemos. Marianne se ha ido, Tyler. Y nada de lo que hagamos va a cambiar eso. No te vayas, por favor. No puedes seguir huyendo de esto, Andy. O solo se va a poner peor. Deja de presionarla mejor. ¡Auch! ¡Cuidado! ¡Te paraste en mi pie! Sí. ¿Escuchas lo que dicen? Cállate, que mamá no nos vea fuera de la cama. No hay dinero. Nunca te he pedido nada. Pero justo ahora te necesitan. Eso nunca va a pasar. Tengo todo lo que una necesito lancha. para evidenciarte en el granero. ¿Y qué crees que pase después de eso? ¿Qué quieres decir? Bueno, si esas niñas tienen un padre, ¿en serio crees que existe una corte allá afuera que te deje quedar con ellas? ¡No! No tienes derecho sobre mis hijas. Lárgate de mi propiedad. Ahora, si alguna vez regresas, te voy a matar. ¡Allison! No, 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 no. No, no. Te voy a matar.
A ver. Ok, ese. Sobre necesitar tiempo cuando Allison rechazó mostrar la casa. Ok. %, aceptamos el cumplido de Michael. Wow. Hay algo más. Mira esto. ¿Qué opinas? ¿Lo intentamos? ¿Qué era? Creo que los duendes traviesos tienen una escotilla más que revisar. Vamos.